si conecta. A ver si ya conecta. Sí, sí. En estos casos, antes se solicitaba que nos dejaran en el salón de actos para no tener la gente de pie. Se supone está ocupado, nos dijeron. ¿El salón de actos está ocupado? Eso nos dijeron, sí. Que nos dijeron que hoy estaba ocupado el salón de actos. O sea, no, yo no he visto que estuviera ocupado. Pues eso, lo hicimos aquí por esa razón. Vamos a comenzar, ¿eh? Ya. Buenas tardes. La sección de Ciencias Históricas del Ateneo les agradece su participación en la conferencia que va a impartir el profesor Ángel Viñas, también socio del Ateneo, sobre el golpe militar del 18 de julio del 36 y la Guerra Civil Española. En primer lugar, les pedimos disculpas por las personas que están de pie. Desgraciadamente la sala tiene un aforo limitado y hemos intentado que subiesen más sillas, pero no es posible. En primer lugar tiene la palabra don Jaime Ruiz, presidente de la sección de Educación, así como de AMESDE, Asociación para la Memoria Social y Democrática de España, y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Jaime, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Lamentamos porque en otras ocasiones es posible optar por otra sala, pero hoy es imposible, está ocupado el salón de actos y por lo tanto no podemos pedir el traslado. Por un lado, es lógico la convocatoria de nuestro invitado Ángel Viñas, pues era previsible que convocara a mucha gente a pesar de la fecha, pero por otra parte también el estar oyendo una conferencia como la suya, que esperemos que sea muy animada como es habitual, pues también va a suponer que hagamos todos un esfuerzo para poder mantenernos vivos. Yo realmente lo que estoy invitado es para hacer una introducción y en todo caso, como es obligado en el Ateneo de Madrid, cuando finalice la intervención de Ángel Viñas, de nuestro invitado especial, pues lógicamente si hay algún asunto que tratar en el que podamos añadir algún comentario, pues lo haremos así. Quiero agradecer a la sección de Historia que haya tenido la deferencia de invitarnos, porque en el Ateneo de Madrid las distintas secciones tenemos trabajo con sacar adelante nuestras propias programaciones y no es habitual que se produzca este tipo de invitaciones. Por eso yo quiero tomarlo como un precedente para que en otras ocasiones también tengamos entre nosotros una relación más estrecha y podamos colaborar en los actos que estimemos oportuno. Correspondía una breve introducción de Ángel Viñas, es relativamente sencillo. Ángel Viñas viene publicando desde el año 77 prácticamente, es un profesor de la universidad, pero es sobre todo conocido en primera instancia por su función como diplomático en su época, su compromiso con la historia, amigo de Julio Aróstegui, catedrático de la Universidad Complutense en el tema de historia y primer director de la primera cátedra de memoria histórica que se creó en nuestro país. Esa colaboración entre Ángel Viñas y Julio Aróstegui a principios del siglo XXI produjo una serie de colaboraciones y, como podéis observar, y yo no me voy a extender en ellos, desde el año 74, que empiezan las publicaciones de Ángel Viñas, pues prácticamente todos los años ha tenido a bien para sus lectores, para nosotros, estar publicando diferentes obras. Leeré algunas de interés porque si bien el día y la fecha elegida por la sección de Historia pues exigiría casi que hiciéramos una pequeña referencia a la fecha, yo voy a seguir con el guión previsto
y por lo tanto voy a dejar que haya más tiempo para las intervenciones de nuestro invitado y las suyas. Decía que desde el año 74 empieza a publicar Ángel Viñas, como historiador, obras como Alemania nazi el 18 de julio. Es interesante hacer el seguimiento de las obras porque prácticamente Ángel ha hecho como un ejercicio de historiador cubriendo aspectos que habían sido muy poco tratados en la historiografía de nuestro país. Los temas de la Alemania y la relación con el 18 de julio, el tema del oro español y la guerra civil, la política comercial exterior de la dictadura, el oro de Moscú, los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, la política económica de España, la guerra y la dictadura, las armas y la economía, la proliferación de armas nucleares y el conflicto con las bases americanas, Franco acorralado ya en el 98, con situaciones que se plantean de la ruptura de la alianza que le había hecho posible mantenerse en el poder, temas tan importantes como una trilogía sobre la Segunda República, aspectos poco en ese momento trabajados a principios del siglo XXI, al servicio de la República, la financiación de la guerra civil. Yo creo que en este aspecto innovador recoge, por su experiencia como diplomático, fuentes, tanto en Italia como en Inglaterra como en Estados Unidos, que no se habían utilizado para explicar los compromisos que se adquieren políticos y que dan pie a la financiación del golpe de Estado y la consiguiente financiación del ejército sublevado y la guerra civil en España, el oro de Moscú, la financiación o no, el papel de Stalin, la función que tuvo en la posguerra ya y al final de la Segunda Guerra Mundial, pues la utilización por el franquismo de la alianza con Estados Unidos para tener la ocupación de las bases. En fin, si uno hace el recorrido completo, en torno a 200 obras escritas, que no es una broma, sobre distintos aspectos, los menos tratados, creo yo, por la mayoría de los historiadores, para explicar y explicarnos qué ocurrió realmente con el golpe de Estado contra la Segunda República, qué ocurrió después, cómo se fue desarrollando, cómo se explica el mantenimiento de esa dictadura durante tanto tiempo y, finalmente, pues los últimos trabajos que se han realizado por su parte, que son de investigación, ya digo, con fuentes que no se habían utilizado, tanto italianas como alemanas, inglesas y de Estados Unidos, que permiten entender muy bien el entramado económico, financiero y el compromiso político que llevó a la victoria del franquismo y al mantenimiento de la dictadura durante 40 años. Yo no quiero extenderme, seguro que saldrán muchos temas durante la conversación que tendremos al final de la intervención del profesor Ángel Viñas, y yo creo que lo que conviene es oírle a él y que nos esclarezca todo. Muchas gracias por la invitación y que Ángel hable, que es a lo que hemos venido, para que luego podamos comentarlo, si le parece bien al moderador. Muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Es que no sé si me oyen. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a Jaime Ruiz. Muchas gracias a la sección de Historia del Ateneo y a su presidente, el señor Casanova. Muchas gracias a ustedes por haber venido a escucharme vía telemática en el Ateneo, una sin duda calurosa tarde del 18 de julio, aquí donde yo estoy en Bruselas y donde vivo desde hace ya muchos años. La verdad es que ha hecho frío hasta casi ayer, ¿no? Hoy, por suerte, ya no hace tanto frío, pero vamos, hemos estado a 16, 17, 18 grados durante una larga temporada. Bueno,
No es una casualidad, como ustedes comprenderán, que esta conferencia se produzca el 18 de julio. El 18 de julio de 1936 es una fecha inolvidable para muchos españoles, ciertamente para los de mi generación y probablemente las anteriores y las siguientes, porque abrió la puerta a una guerra civil muy mitificada, muy distorsionada, muy contestada. Para unos fue una guerra para salvar el alma de España, para otros el asalto a la democracia y a una España que quería dejar atrás sus rémoras y sus fallos históricos. En cualquier caso, el 18 de julio, la guerra no empezó realmente el 18 de julio, empezó el 17 de julio. Yo soy de los que sostienen que empezó realmente el 16 de julio, cuando Franco mandó asesinar al general Balmes, que era el comandante militar de Las Palmas de Gran Canaria, y a donde debía aterrizar el avión del Dragón Rapid para que le llevara a Marruecos. El avión podía haber aterrizado perfectamente en Tenerife y no hubiera pasado nada, pero Franco quería dejar bien sujeto el territorio peninsular por una serie de razones que ahora no voy a explicar, y por consiguiente mandó asesinar al general Balmes para que no hubiera obstáculos en su toma del avión. Pero en fin, el 18 de julio es la fiesta clásica, y festejar el 18 de julio pues duró tanto como la dictadura. En la transición, lógicamente, esta fiesta nacional, que era una fiesta nacional, pues se abolió, se sustituyó después de algún tiempo por la que ahora tenemos, el 12 de octubre, y desde entonces pues el 18 de julio es un día más del calendario. Pero, ¿por qué he querido yo precisamente el 18 de julio dar en el Ateneo, aun cuando sea de forma telemática, una conferencia con este título? Bien, pues porque tras años, bastantes años, de pesquisas en archivos españoles, franceses, italianos, alemanes y británicos, he llegado a una conclusión muy simple, que a ustedes les parecerá de una simplicidad abracadabrante, pero que históricamente no lo es, y es que la historia que se desarrolló durante la Guerra Civil por parte de los vencedores en ella, y que fue dogma de fe, por así decir, durante el franquismo, 40 años de dictadura, 30 y tantos años de dictadura para todos los españoles, no fue como nos la han contado. No fue como nos la han contado. La historia que nos han contado, o que nos contaron, y que probablemente muchos españoles hoy todavía siguen creyendo, no es lo que realmente pasó. No sé, es una proyección de lo que los sublevados hicieron, achacándoselo a los contrarios, a los defensores de la legalidad republicana. Es decir, es una historia proyectista, pero que parte de un aserto fundamental y falso, que la guerra civil fue absolutamente inevitable. En fin, en la vida de las personas y en la vida de las naciones, lo único que hay inevitable es la muerte personal o el asesinato colectivo de una guerra nuclear. Pero no se produjo por azar. Hubo quien quiso la guerra, y quien no la quiso. Y esto es lo que una pregunta para mí fundamental, para los historiadores españoles y extranjeros que se han ocupado de la guerra civil, es fundamental, que no se había, yo creo, documentado fehacientemente, con documentos.
se han dicho muchas cosas, pero los documentos que han salido, que tampoco son demasiados y que están concentrados en la dimensión militar de la conspiración militar, no dicen toda la verdad, no dicen toda la verdad y han sido convenientemente manipulados. Pero, en fin, lo que se ha dicho, y todavía hoy algunos lo dicen, ahora me voy a dar algunos ejemplos, es que la guerra civil fue necesaria, imprescindible, porque había que salvar a España, a la patria, de caer en las garras del comunismo. Porque comunistas, primero los comunistas, pero también los socialistas, preparaban la revolución, que ya habían ensayado en el año 1934 en Asturias. Y que había fechas y había planes para empezar esa revolución. Por eso, y precisamente por eso, la parte más sana, la más viril del pueblo español dijo que no a la tiranía comunista o socialista que se avecinaba y que ya anunciaba la violencia desatada, los asesinatos, los incendios de iglesias durante los años republicanos y, sobre todo, en la primavera de 1936. Todo ello, señoras y señores, premonitorio de la Revolución Roja. No crean que exagero, no creo que exagero. En el año 2010, no hace mucho, un historiador de una universidad privada madrileña escribió una historia de la guerra civil, como tantos otros han hecho, y publicada también en una conocida editorial. La necesidad imperiosa del 18 de julio la describió de la siguiente forma, que voy a leer literalmente. Cito: España entera quedó sumida en una ola de salvajismo, multiplicándose los asesinatos, agresiones, incendios de iglesias y centros políticos, atentados, huelgas y manifestaciones tumultuarias, incidentes todos ellos provocados o estimulados por la Comintern. Fin de la cita. Y más recientemente, en la misma editorial, pero hace solo 2 o 3 años, un general de división jubilado escribió, cito: en principio no se trataba de un golpe, preciso yo, el del 18 de julio, para recuperar la monarquía, sino acabar con el estado de violencia y de penetración comunista que desde 1934 venía padeciendo España. Esto, señoras y señores, se ha publicado hace 10 años, hace 2 años, en la feliz democracia de que disfrutamos. Pero durante la dictadura y después al unísono, militares, policías, jueces, catedráticos, políticos y periodistas han ido glosando la misma idea como si fuera dogma de fe, como si el Santísimo en su sabiduría la hubiera hecho descender sobre las cabezas privilegiadas de servidores del Estado. Es también, con pequeños matices, lo que han aprendido los niños en la enseñanza primaria, secundaria e incluso universitaria durante varias generaciones, empezando por la mía, desde luego. Desde años, sin embargo, han ido apareciendo adaptaciones creativas entre comillas. En los años 90 del pasado siglo se desplomó la Unión Soviética y el comunismo dejó de ser una amenaza, por así decir, existencial para Occidente. No olvidemos que algunos de los pelotas más significativos habían bautizado a Franco como el centinela de Occidente, el único que había derrotado al comunismo con las armas en la mano, en España. Sin embargo, los más listos entre los historiadores y acendrados comentaristas que nos han dejado perlas
absolutamente inolvidables, terminaron, tras el desplome de la Unión Soviética, por acentuar otra interpretación que es hoy, me atrevo a señalar, la predominante. Dejaron caer lo que habían estado repitiendo durante 50 años, R que R, y encontraron un nuevo culpable: los socialistas. Y con mayor precisión, porque de todo hay que decir en la viña del Señor, los largocaballeristas o caballeristas. Y así encontrarán ustedes un sinnúmero de distorsiones, de párrafos, de pasajes, de los discursos de Largo Caballero, totalmente descontextualizados y a veces incluso inventados, en los que amenaza a la derecha con la guerra civil. Los discursos de Largo Caballero están en su totalidad en el dominio público desde hace muchos años. Sus obras completas pueden encontrarse en cualquier biblioteca de historia que se precie, incluso en bibliotecas particulares. Yo la tengo aquí en mi biblioteca de Bruselas. Son 10 o 12 tomos primordiosamente encuadernados y con índices analíticos muy detallados. La mejor biografía de Largo Caballero la publicó Julio Aroste, mi colega, amigo y entrañable historiador, quien las demostró, al igual que decenas de otras patrañas, en relación con el líder socialista. ¿Tienes la cita? En la derecha, yo no conozco ninguno. Incluso un historiador de la literatura, cuyo nombre no diré, por supuesto, muy famoso, en una obra que lleva ya 3 ediciones y cada vez más gruesa que cada una que la anterior, los dicterios contra Largo Caballero los repite e incluso se los ha inventado. Se ha inventado alguno. Por ejemplo, unas declaraciones supuestas hechas en Londres, en la Embajada Española, por Largo Caballero, y encima a periodistas. Los inventos no se refieren solamente a las izquierdas. En el mismo sentido que las anteriores pamemas, hay quien no ha dudado en aplicárselas a Franco. Franco no hubiera querido la guerra civil. No. Incluso advirtió al gobierno allá por el mes de junio de 1936 de lo que podía pasar. Pueden ustedes consultar los oportunos rizos entre los rizos en una obra publicada también hace unos pocos años, naturalmente por otra editorial madrileña muy connotada. Se afirma que el sentido del deber hacia España, acentúen ustedes el término España todo lo más posible, no dejó a Franco otro camino que el que al final siguió. Esto es una mentira podrida. Precisamente estudiando con papeles españoles y británicos lo que hubo detrás del vuelo del Dragón Rapid, yo empecé a interesarme por cómo se había planeado la sublevación, tanto en lo militar como y sobre todo al tenor de lo que deseaba una trama civil que francamente no se había identificado muy bien y cuyas acciones habían pasado un poco desapercibidas. A lo largo de casi 10 años, con interrupciones ciertamente, con documentación española y extranjera, yo discerní otra forma de ver el 18 de julio. Y me permitirán ustedes que desafíe hoy, 18 de julio de 2023, a los historiadores, periodistas, comentaristas y políticos que muestren al pueblo español la documentación primaria relevante de época con la que podrían echar abajo mis tesis. No pueden, nadie lo ha hecho, nadie lo hará. ¿Qué hubo detrás del 18 de julio de 1936? Bueno, lo que voy a decir es una cosa
realmente simple, pero que no ha quedado muy claro en la literatura, abundante literatura existente. En primer lugar, había condiciones necesarias para que pudiera producirse una guerra civil. Estas condiciones necesarias han sido estudiadas hasta la extenuación, no solo por historiadores españoles, que también, sino sobre todo y en primer lugar por historiadores extranjeros. Historiadores extranjeros ya que en los años 50, 60, 70 no tenían acceso a los archivos españoles, tampoco los españoles lo teníamos, pero en fin, los extranjeros igualmente carecían de este acceso. Y que se pueden resumir, francamente, de una manera muy simple. Atraso económico y social. Ya sé que colegas míos, historiadores económicos, han tratado de rebajar o han rebajado la distancia que existía entre España y otros países europeos occidentales en los años 30. Pero la combinación de todos a la vez y dada en España, que es donde se produce la guerra civil, era realmente bastante singular. Atraso, analfabetismo, predominio en ciertas regiones muy combativas de condiciones muy similares a las que habían abundado en la agricultura del siglo XIX, un sistema de dominio o de dominación social por parte de los grandes propietarios propio ya del siglo pasado, relaciones laborales absolutamente primitivas, agitación social siempre dominada por la fuerza, porque la agitación social, como ustedes comprenderán, no empieza con la República. La agitación social en España pues, data de principios del siglo y además a veces con resultados muy funestos. 3 primeros ministros, 3 jefes del gobierno fueron víctimas de atentado, también un obispo, había huelgas. En fin, la España de 1931 no se diferenciaba en mucho de lo que había sido la España de los años 20 bajo una dictadura militar, más suave que la franquista, pero dictadura militar al fin y al cabo. Bueno, también se han estudiado abrumadoramente los intentos realizados durante los años de paz, por así decir, de la República entre 1931 y 1936, particularmente en el primer bienio, de reformar, modernizar y poner al día tales condiciones. Esto pues ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es lo que más ha llamado el interés de los historiadores extranjeros y después de muchos españoles. Raro es el sector de la vida pública, económica, política y social de los años republicanos que no se haya pasado bajo la lupa de los historiadores, de los sociólogos, de los politólogos y de los economistas. Bueno, yo no me he especializado en tales condiciones necesarias. Me planteé desde el principio si automáticamente hubieran llevado o no a la guerra civil. Sin ellas, es evidente, podría no haberla habido, porque hubo lo que yo llamo bifurcaciones históricas en los años republicanos, que de no haber ocurrido lo que ocurrió, pues el camino de la República hubiera sido diferente, alternativo, no sabemos cuál, pero diferente. Piensen ustedes, por ejemplo, que el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, no hubiera retirado la confianza al presidente del gobierno del primer bienio, Manuel Azaña, y no hubiera llevado a nuevas elecciones generales en el año 1933. Y
que esas elecciones generales pues las hubiera ganado la conjunción republicano-socialista. Imposible, porque estaba ya rota. Lo ganó la derecha. Muy bien, muy bien. Pero de ahí a una guerra civil sí hubo una revolución en Asturias. Esto es innegable. Esto es innegable. Yo no voy a extenderme en la revolución de Asturias porque la subliteratura que hay sobre ella es absolutamente vasta e increíble. Simplemente decir que los gobiernos de derechas, sobre todo el ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, impulsó a la izquierda a una aventura que no tenía salida. Hay la izquierda, también tanto la socialista como la izquierda liberal cayeron en una trampa. Imagínense ustedes que dice, el gobierno dice, como entre la CEDA en el gobierno, la CEDA va a entrar en el gobierno, y que la izquierda responde, si entra la CEDA en el gobierno, nos sublevamos. Eso es, en el último término, lo que pasó. Bueno, pues se mete a la CEDA en el gobierno y la izquierda, bien o mal, se subleva. Fuera de Asturias no tiene mucha salida, ¿no? En fin, se corta rápidamente, pero en Asturias se produce una revolución obrera, una revuelta obrera. Y en Asturias hay dinamita. Hay dinamita. ¿Qué hace el gobierno? Llama a las tropas, y las tropas, pues, naturalmente, al servicio de mantenimiento del orden público y declarado de estado de guerra, aplastan la revuelta. Sin más, sin más. ¿Ah? Pero también luego, después podrían haber sido cosas diferentes. ¿Qué pasa si cuando Lerroux en diciembre de 1935 se ve obligado a dejar el gobierno con resultas del escándalo del extraperlo? El presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, hubiera pedido perfectamente llamar a formar gobierno al presidente o al líder del partido mayoritario en el gobierno, la CEDA, don José María Gil Robles. Yo digo siempre don José María, pero luego le quitaré el don. Bueno, pues José María Gil Robles hubiera formado gobierno y hubiera seguido la coalición ya más disminuida, pero la CEDA hubiera montado el gobierno y no hubiera habido necesidad de recurrir a nuevas elecciones. Pero no fue así. No fue así. Don Niceto Alcalá Zamora deseó cambiar, no nombrar a Gil Robles, y nombró a un político por el que yo tengo, por cierto, bastante simpatía, Manuel Portela Valladares, para que convocara nuevas elecciones y las ganara, por lo menos hiciera un buen papel. Bueno, aún así, en las elecciones de febrero de 1936, la derecha hubiera podido ganar, la coalición de derechas hubiera podido ganar. Y entonces no hubiera habido un gobierno formado por los partidos, aun cuando no todos estaban en el gobierno, estaban en la coalición llamada del Frente Popular. Es decir, si estos avatares no se hubieran producido, pues quizá no habría habido guerra civil, pero se produjeron. Y esto es lo que a mí me ha llevado a ver las condiciones suficientes, es decir, aquellas condiciones que, amalgamadas con las necesarias, llevaron a la guerra civil. Y esto es lo que hasta ahora no se había estudiado por muchos libros que se hayan escrito, y se han escrito, y muy buenos libros, muchos de ellos. No lo habían cerrado completamente. Hombre, en historia yo no voy a decir que yo haya cerrado mucho, pero por lo menos creo que he avanzado algo y de ello me siento legítimamente orgulloso. Alguien quiso el 18 de julio.
alguien lo preparó con esmero. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto, los historiadores que se basamos en documentos, hemos caído en una trampa saducea, por decir así, porque para eso nos hemos fiado de la única instrucción de carácter político que queda del general Mola, las instrucciones reservadas del general Mola. No se conocen todas, o se han ido ya conociendo más de las que antes se conocían, pero en la que todos los historiadores nos hemos fijado es en la que Mola, por así decir, en el mes de junio de 1936, viene a decir que, bueno, que va a haber un periodo interimazgo y que después el pueblo español será convocado a urnas para que diga qué es lo que prefiere, si monarquía o república. Esto, señores, señoras, es una trampa saducea, porque lo que había detrás fue una conspiración monárquica, militar y fascista que lo que quería era claramente restaurar la monarquía alfonsina, debidamente fascistizada. Debidamente fascistizada. ¿Y por qué? Esto tampoco yo he sido el primero en decirlo, lo han dicho otros antes que yo. Pero servidor es quien lo ha demostrado, afortunadamente, como se demuestran las cosas en historia, con papeles, con documentos, con evidencias primarias relevantes de época. ¿Y cuál es el factor nuevo que también se había señalado? Y han señalado muchos, bueno, no muchos historiadores, pero varios historiadores, españoles, extranjeros, pero sin llegar a demostrarlo de una manera convincente y rotunda. Esta demostración se encuentra en los contactos subterráneos que los conspiradores monárquicos y parte de los militares tuvieron con la Italia fascista. Jaime Ruiz ha señalado mi primer libro, La Alemania nazi el 18 de julio. Ahí mi tesis fue en contra de lo que decía toda la izquierda universal, que Hitler no se interesaba por España y que no había o no se había demostrado convincentemente que un factor nazi estuviera aleteando detrás de la conspiración. Bueno, yo he llegado a una conclusión similar al cabo de, fíjese, desde el año 74, lo que ha llovido. Y las cosas no fueron exactamente como yo dije en mi primer libro y he repetido después en una segunda edición y ya he modificado en una tercera. Fueron algo distintas, pero no cambia lo esencial. No cambia lo esencial. Nadie ha demostrado con papeles que Hitler estuviera detrás de la conspiración. Que los monárquicos quisieran echar mano a la ayuda alemana antes del golpe de Estado, eso se sabía siempre. Sanjurjo fue a Berlín, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito. La verdad es que la política hitleriana estaba enfocada en aquel momento en otras dimensiones. Por consiguiente, pues yo arrumbé una tradición de la izquierda de muchos años diciendo que, lo siento, nadie ha demostrado la participación pro-nazi en la conspiración del 36. Hay gente que todavía lo sigue diciendo, pero sin papeles, sin papeles. Pero lo que no se había dicho
es que la cooperación con la Italia fascista fue entusiasta, permanente, duradera y exitosa. ¿Y quiénes conspiraban? Pues en primer lugar, Calvo Sotelo, el protomártir, sí, el protomártir Calvo Sotelo y sus seguidores de Acción Española. José Antonio Primo de Rivera, sí. Ya sé que se ha minusvalorado la aportación de José Antonio Primo de Rivera a la conspiración y que él no quería la guerra civil. Ya lo sé. Estoy al corriente de la literatura, pero no es cierto. Y un sector militar encabezado por Sanjurjo, teniente general Sanjurjo, residenciado, exiliado, refugiado en Lisboa. Franco jugaba un papel, desempeñaba un papel, sí, pero un papel secundario, importante, pero secundario. Así que yo he llegado a la conclusión, lamento explicar así rotundamente, que España, la República Española, la España esa que la derecha grita tanto, sobre la que grita tanto, fue el primer país de Europa sobre el cual el fascismo real, el fascismo italiano, proyectó sus ansias y sus apetencias. Es decir, aplicó a España más o menos el mismo proyecto que había hecho antes con Abisinia, naturalmente de una manera mucho más limitada, infinitamente más limitada, porque de lo que se trataba no era de invadir a España, como ustedes comprenderán, ¿no?, sino a ayudar a la conspiración. España fue, por consiguiente, y se ha dicho y repetido, y la izquierda lo ha repetido y lo sigue repitiendo y lo seguiremos repitiendo, la primera víctima europea del fascismo. No la última, por supuesto. Siguieron Austria, Checoslovaquia, Albania. Pero en el marco de un proyecto de dominio europeo por parte de las dos grandes potencias fascistas del momento, la Italia de Mussolini se concentró en España, dentro de planes relativamente vagos en lo operativo. ¿Para qué? Pues para alcanzar la supremacía en Europa y cerrar el Mediterráneo a los países o a las potencias que ambos, sobre todo Mussolini, consideraba que estrangulaban a la resurgente Italia fascista. Francia e Inglaterra. Y por consiguiente, así fue. Esto que yo les digo, por una serie de razones que no voy a explicar ahora, lo captó Stalin, que en España se daba la primera batalla contra el fascismo en suelo europeo. No lo captaron los dirigentes franceses, ingleses, austriacos y checoslovacos. Y así les fue. Entonces, si no había peligro de revolución roja en España en la primavera de 1936, y no lo había, y si las izquierdas no pretendían ocupar el poder por la fuerza, y no querían, la responsabilidad por el golpe de Estado de julio de 1936 recae sobre los monárquicos alfonsinos y carlistas y sobre el sector de los militares que les apoyaron. Pero, siempre hay un pero, también recae sobre los gobiernos republicanos de la primavera de 1936, que no supieron contener, atajar y decapitar, yo utilizo esta formulación
he tomado de Enrique Lister la conspiración monárquica, militar y fascista. Y en un libro que yo titulé El gran error de la República, demostré, en fin, hasta donde los papeles me han permitido demostrarlo, que los republicanos, el gobierno republicano, los gobiernos republicanos de la época, desde fecha muy temprana, estaban al corriente, primero, de los manejos monárquicos en el exterior para estimular la atención y la ayuda futura de Mussolini. No hay que ir al quinto pino, señoras y señores. Con que ustedes vayan a Alcalá de Henares, al Archivo General de la Administración, que está a la vuelta de la esquina, encontrarán entre el año 31 y el año 33 una serie ininterrumpida de informes de la Embajada Española en París, de la Embajada americana, claro está, de la Embajada del Estado en París, una serie de informes sobre los manejos monárquicos. Y ya en ellos se cita también al general Franco, y un avión. Bueno, pues no hicieron caso. Los papeles se distribuían del Ministerio de Estado al Ministerio de la Gobernación, al Ministerio de la Guerra y a la Presidencia del Gobierno. Para mayor seguridad, el propio Azaña, presidente del Gobierno en el año 33, modernizó los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La sección Servicio Especial, SSE, que tenía ramificaciones por todas las unidades del Ejército Peninsular y de Marruecos. No se conservan los informes, pero sí algunos. Y sobre todo se conserva digamos, los esquemas de actuación de esta sección Servicio Especial. Curiosamente, en la primavera de 1933 se apaga. La sección Servicio Especial se apaga. Yo no sé si es porque se apagó realmente, y ahora diré una palabra, o porque no se han encontrado los papeles, o lo que yo me temo, porque algún listo de entre los vencedores los quemó. Pero, en fin, han quedado papeles suficientes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el jefe del Estado Mayor Central del Ejército de Tierra, en el Ministerio de la Guerra, era aquel que recibía los informes de la sección Servicio Especial. Y en el año 35, ¿quién era esta persona? El general Francisco Franco. Y después, ¿quién le sustituyó en febrero de 1936? Pues un segundo militar cuyo nombre no conoce nadie, yo sí lo conozco, por supuesto, pero que no tiene ni siquiera está registrado en el Archivo General Militar de Segovia. ¿Ha desaparecido? No existe. Este caballero estaba, una de sus hijas estaba casada con un agregado naval de la Embajada Española en Roma. Y claro, como no hay papeles, yo lo único que puedo decir es que de vez en cuando este señor fue a visitar a su hija a Roma y naturalmente pues hablaría con quien tendría que hablar, si es que llegó a hacerlo. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. La pieza fundamental, las piezas fundamentales son dos para respaldar mi tesis. La primera está ahí al lado, en la calle Alcalá, enfrente de la estatua de Espartero, la Fundación Universitaria Española. Ahí están los papeles de Sáenz Rodríguez. Y entre los papeles de Sáenz Rodríguez se encuentran 4 contratos firmados
por Sáenz Rodríguez, que era un diputado de Renovación Española y íntimo de Calvo Sotelo, firmó el 1 de julio de 1936. El 1 de julio de 1936. Yo esto lo dije, lo reproduje en un libro colectivo en el año 2013, pasó desapercibido. Y a mí me dejó, francamente, muy inquieto. Digo, pero si aquí está la clave, ¿no? Bueno, luego, pues, claro, me metí más en tarea, fui a Roma, consulté los archivos italianos y, efectivamente, los documentos allí no se conservan, pero se conserva parte del background que llevó a los contratos. Y la segunda parte, pues está naturalmente en otros archivos madrileños. En el Archivo General Militar de Ávila, que tampoco está muy lejos, digo yo, se conservan la documentación sobre la intoxicación a la que la Unión Militar Española, de la que poca gente había hablado, y desde luego no había hablado como ha hecho servidor, y ahí se ve cómo había sido intoxicada convenientemente con el peligro rojo, el peligro comunista que acechaba a España. Y luego, en los archivos italianos, también en los archivos italianos, se encuentra la segunda pieza, fundamental. Las dos piezas son fundamentales para mi argumentación. En el mes de octubre de 1935, el número 2 de Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea, va con una peregrinación monárquica porque se casa allí en Roma el hijo don Juan de Borbón, el hijo del ex rey Alfonso XIII, y aprovecha la ocasión para así disimuladamente ir a hablar con Mussolini. Es la tercera vez que habla con Mussolini. La primera es del año 34, la segunda de enero de 1935, de ella no he encontrado rastro, salvo un indicio, pero sí se encuentra el expediente completo que los servicios de Mussolini le preparan, los diplomáticos. Mussolini era también el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, aparte de ministro de la Guerra, presidente del Consejo, ministro de Marina, la tira. No le sobraba demasiado tiempo, excepto para fornicar con sus 3.000 o 4.000 ligues que generó a lo largo de sus 20 años de dictadura. Pues ahí está el expediente que le prepara. Y ahí se ve lo que el amigo Goicoechea va a decir a Mussolini, en nombre de él propio y de los calvosotelistas de Acción Española y de la UME. Y viene a decir, está escrito y reproducido en mi libro, mire usted, si por un azar las izquierdas vuelven a ganar las elecciones en España, ya las habían ganado en el año 31, nosotros nos sublevamos. Octubre de 1935. Y así fue, se sublevaron. Y además, el gobierno republicano sabía que estaba a punto de producirse o que se estaba trabajando en la sublevación porque habían metido a un espía en la UME. Y este espía informaba al ministro de la Gobernación, que era entonces Portela Valladares, Portela Valladares. Portela Valladares. Estoy un poco confuso. Sí, Portela Valladares. Y este, a su vez, informaba al ministro de la Guerra. ¿Y quién era el ministro de la Guerra? José María Gil Robles. Entonces, durante el año 35 conocemos más o menos por dónde iba la preparación
de una eventual sublevación que, al entrar en marcha las elecciones, el proceso que lleva a las elecciones con el triunfo del Frente Popular, se activa absolutamente. Bien, entonces, ¿quién quiso la guerra civil? Pues los monárquicos. Ya sé que esto a mucha gente puede sorprenderle, pero en realidad no tenía por qué sorprenderles. Nunca aceptaron la República y lo que querían era echarla abajo como fuera. Primero con un intento de golpe de Estado blando y primero con la Sanjurjada, después con un golpe de Estado blando que protagonizan Gil Robles y Franco el día mismo de las elecciones de febrero de 1936. Esto también ha sido muy olvidado por los historiadores, digamos, de derechas, incluso por algunos colegas míos, ¿no? Han escrito un grueso libro sobre el tema, ¿no? No se atreven, declaran el estado de guerra. Hay un momento en que Franco, jefe de Estado Mayor Central, ordena a media docena de guarniciones que declaren el estado de guerra. En la Quinta Región Militar, Zaragoza, Cabanellas lo declara. Y en otras lo declaran también, pero no se sabía muy bien por qué. Bueno, naturalmente se asustan porque el presidente de la República no sigue la tónica de autorizar ese golpe de Estado, ese estado de guerra declarado y tal, y se echan para atrás. Pero ahí está el compromiso de Franco y el compromiso de Gil Robles con la sublevación. ¿Y qué quedaba? ¿Qué quedaba, señores, señoras? Provocar a las izquierdas. La misma técnica que ante la Revolución de Asturias. Había dado resultados y, naturalmente, en la primavera de 1936 también dio resultados. Las izquierdas se dejaron provocar. Se dejaron provocar inconscientemente, claro, pero el hecho es que, como ha demostrado Eduardo González Calleja en un libro que yo aconsejo siempre que lean a mis alumnos y a quienes nos escuchan, cifras cruentas, en la primavera de 1936 se acaece una aceleración de asesinatos y violencias que, en la medida en que él lo ha podido localizar e identificar, en más de un 50 o 60% son debidos a pistoleros derechistas. ¿Y quiénes son los pistoleros derechistas? Pues falangistas, que son la carne de cañón, carlistas y gánsteres comprados y pagados con el dinero monárquico. El pistolerismo desbocado sirve de correa conductora de la creación de ese estado de necesidad que tanto Calvo Sotelo como Gil Robles azuzan en el Parlamento y que cada uno de ustedes puede leer porque están en el diario de sesiones. Los contactos con Italia no se interrumpen, es más, se aceleran, claro, se aceleran, y se aceleran a través de emisarios personales. Por eso es muy difícil encontrar, quedan cosas en los papeles del conde de los Andes, que están en Navarra, en Pamplona, en la Universidad de Lopudey. Ahí hay un archivo muy importante en el que se encuentran, pero hay que saber interpretar porque hay muchos huecos, pero se encuentran. Y también en los archivos de San Rodríguez se encuentran. Y también en los archivos romanos también se encuentran indicios. Todo eso ha sido naturalmente barrido o expoliado o destruido. No, en último término, por unas personas a las que una persona a la que voy a referirme inmediatamente. Todo esto
se desemboca en la firma de los contratos del 1 de julio con Italia, que son unos 4, de los cuales el primero tenía que cumplimentarse a lo largo del mes de julio, es decir, en el mes de julio. ¿Y cuáles son? ¿Qué contenido tiene ese primer contrato? Pues ese primer contrato se refiere a los 12 aviones de bombardeo modernos Savoia Marchetti 81 que, en número de 9, van a aterrizar el 30 de julio en Melilla, en el aeródromo de Melilla, en Nador. Con la desgracia o la fortuna para los historiadores que 2 de ellos caen por falta de gasolina en el Marruecos francés. Y los franceses, naturalmente, pues ya ha estallado el golpe, van allí, hacen interrogatorios a las tripulaciones, las protocolizan, esos papeles están, como es lógico, en los archivos militares franceses, donde cualquiera de ustedes, si se va a París, al Château de Vincennes, puede consultar, están allí perfectamente identificados, son los que había contratado Pedro Sáenz Rodríguez. ¿Por qué Mussolini no lo había hecho antes? No había, en primer lugar, porque tenía que esperar al golpe. En segundo lugar, porque los aviones no podían mandarlos a Burgos o a Madrid, no, tenía que mandarlos a Marruecos, donde se preparaba la sublevación de las tropas. Y para finalizar esto, quisiera señalar 2 cosas que quizá muchos de ustedes no conozcan, otros sí. Los historiadores las hemos pasado canutas, por así decir, para reconstruir la conspiración militar de la monárquica. No hablo porque la monárquica puede reconstruirse mejor. Yo lo he hecho. Pero la militar no se puede reconstruir por 2 razones. En primer lugar, porque los papeles de Sanjurjo desaparecieron, salvo unos cuantos que ha rescatado de la familia el profesor Fernando del Rey Reguillo, y a quien yo siempre agradezco que los haya puesto a mi disposición. Pero, francamente, no son documentos que a mí me parezcan demasiado importantes, porque los papeles importantes de la conspiración que tenía Sanjurjo se los llevó en el avión con el que iba a irse a Burgos. Y como el avión se estrelló por la impericia del piloto, que fue el que había preparado precisamente la negociación con los contratos del 1 de julio, pues ha quedado poca cosa. Queda Mola. Mola estaba escribiendo un libro sobre la conspiración. A Mola le gustaba mucho escribir. Y, bueno, el 2 de junio de 1937, su avión se estrella. Él ha dicho a uno de sus ayudantes: cuida de mi diario de operaciones o mi diario de guerra y tal, cuídate y tal, que nadie lo toque. Muy bien. Y este señor, de quien yo no me fío, ha escrito en uno de sus 3 libros de memorias que cuando se enteró, le llegó la noticia de que Mola se había estrellado, fue corriendo al despacho del general y, mira por dónde, el diario de guerra había desaparecido, el diario de operaciones había desaparecido. Luego, eso es el diario de guerra, pero Mola había acumulado muchos otros papeles, como es lógico. Esos papeles también han desaparecido. Y hay 2 tesis. Una, que es la que a mí me contaron, que tiene visos de verosimilitud, y es que después de la muerte de Mola, un pelotón de soldados fue al cuartel general y arrampló con los papeles de Mola. Como ustedes comprenderán, si esto es cierto, que yo no lo sé, no se hizo así por azar, sino cumpliendo instrucciones que solamente podían proceder del alto mando.
Ya saben ustedes quién estaba en el alto mando. Y luego hay una segunda tesis, que no es contradictoria con la primera, que ha puesto en circulación un periodista, escritor, historiador navarro, Sánchez Hostiz o algo así, 2 libros que ha estudiado muy a fondo la represión en Navarra, que fue una de las más violentas en términos porcentuales después del 18 de julio, que el contacto entre Mola y Sanjurjo, que era el director del Diario de Navarra, tal Garcilaso, firmaba con el nombre de Garcilaso, y que era también diputado en Cortes, carlista, pues después de la guerra quemó los papeles de Mola. Así de simple. Así de simple, los que él tenía. Entonces, no sabemos mucho de las conexiones Mola-Sanjurjo, pero lo que sí puedo decir es que Mola no era el deus ex machina de la conspiración. Quien lo era Sanjurjo. Mola era a lo más el jefe de Estado Mayor de Sanjurjo. Pero desaparecido Calvo Sotelo, jefe político de la conspiración, y Sanjurjo, jefe militar de la conspiración, la conspiración se queda descabezada. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Bueno, en ese hueco se cuela Franco. General de división, Mola se pone inmediatamente a sus órdenes y aquí paz y allá gloria para la mayor gloria del generalísimo de los ejércitos nacionales. Esta fue más o menos lo que pasó antes del 18 de julio. ¿Quién quiso la guerra civil? La pregunta que yo me hago, y que ustedes se harán, y con esto sí que ya termino, es: ¿pudo la República parar el golpe? Bueno, podría haber hecho más. Podría haber hecho más, pero no se atrevieron. No se atrevieron. ¿Y por qué? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Yo, con todas las reservas, he llegado a la conclusión, que esto aquí que hay que indagar un poquito y no hay documentación fidedigna, que porque el presidente de la República, que era entonces Manuel Azaña, y el presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, querían disponer del ejército para hacer frente a una eventual revuelta anarquista, como había pasado en el año 31, en el año 32 y en el año 33. Esto, además, Azaña se lo dijo así al embajador de Francia en Madrid, poco antes del golpe. Dice: mire usted, nosotros tenemos un problema y el problema son los anarquistas. Son los anarquistas. Pero recientemente estoy trabajando en otro libro con un amigo. Ha venido a mi conocimiento una biografía de Salazar, el dictador portugués. Y en esa biografía, Salazar apoyó mucho a Franco después del 18 de julio. Hay una entrevista del agregado militar español y republicano con uno de los, digamos, atláteres de Salazar, militar también, y que le pregunta el portugués: pero hombre, ¿cómo se han dejado ustedes sorprender y tal? Y bueno, es que el presidente de la República lo que temía era un golpe anarquista. Bueno, pues ahora bien, y con esto ya les prometo que termino, ¿pudo la República cortar? Pudo quizá a poner más obstáculos, pero lo que la República no podía saber y no supo era la conexión
de los que se iban a sublevar, de los conspiradores con la Italia fascista. Eso en el año 36 no lo sabían. No lo sabían. No podían saber. Era imposible porque los contactos se habían hecho a través de personas, no por correos, sino por personas en mano, y en Italia esta cosa la sabían 4 gatos. 4 gatos. Solini, el subsecretario de Aviación, general Vale, y algunos más, pero pocos más. Pocos más. Así que, ¿fue inevitable la guerra? Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Se pudo haber evitado, pero no se evitó. Quizás se pudo haber evitado, se pudo hacer más. Yo, desde luego, soy muy crítico con los gobiernos del Frente Popular de 1936. Su primera obligación, conociendo la conspiración, porque la conocían en el ejército, era haberla cortado. Todas las medidas que tomaron, se tomaron tarde y se tomaron mal. Fueron ineficaces. Ineficaces. Y no puedo decir más. Yo, ahí, donde llegan los papeles, llego yo, si puedo, si he podido, y me callo. Muchas gracias. Bien. Como suele ser habitual, en la casa abrimos un tiempo, pese a que estamos un poco incómodos, porque hay mucha gente de pie y hace mucho calor, pero hay muchos temas interesantes que han salido para que puedan hacer alguna pregunta al profesor Viñas o algún comentario. Se está grabando la sesión y hay que hacerlo con el micrófono. Quien desee intervenir nos lo indica y le hacemos llegar el micrófono. ¿Por aquí en primera fila? ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, por supuesto. Sí. Yo aquí estoy muy cómodo porque estoy en mi casa y hace fresquito, pero ustedes no lo están. Tomo las preguntas que ustedes me digan, pero háganmelas en bloque para yo distribuir mi tiempo. Muy bien. Preguntas todas seguidas y después el señor Viñas contesta. Profesor Viñas, soy periodista, amigo suyo en Facebook, como miles que tiene usted. Y recientemente he estado en Bruselas junto con unos compañeros que estamos aquí por la causa del periodista español Pablo González, detenido y violándose sus derechos en una cárcel polaca. Dirá usted, ¿pero usted qué me cuenta? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, resulta que Pablo González, como usted sabrá, es un nieto de un español evacuado a Moscú. No sé si conoce el tema, me estoy saliendo, pero creo que es una víctima también del franquismo. No sé qué opina usted. ¿Más intervenciones? Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Y yo quiero hacerle una pregunta en relación sobre cuál eran las relaciones que tenía la conspiración monárquica, que era el lado político, con el lado militar. Porque sí que es cierto que me descuadra un poco que Mora en las instrucciones reservadas dijese que sí que iba a haber un proceso para ver lo de la monarquía o república, mientras que por el lado político iban a hacer... Era como una conspiración monárquica. Si al final el poder, la mano dura la iban a tener los militares, ¿cómo pretendían los monárquicos llevar a cabo su finalidad? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quería saber su opinión sobre el papel que jugó el gobierno británico en dejando hacer, conociendo la preparación de, sobre todo, el viaje del Dragón Rapid con algún miembro, concretamente Pollard, que había sido miembro de los servicios de inteligencia británicos
y luego el papel que jugó el gobierno conservador británico en la decisión que tomaron con la política de no intervención en esta primera fase de la guerra civil. Sí, yo comprendo de que todavía queda mucho por investigar en todo lo que es República y la guerra civil. Yo lo que he leído, lo poco que sé, para mí hay dos causas fundamentales por las que se llevó la guerra. Dos fundamentales. Una, la falta de justicia social de muchas generaciones que ya se venían arrastrando y habían sido explotadas unas masas y tal. Y la otra fue que esas masas se bolchevizaron. Entonces, me gustaría saber qué fue peor, el remedio o la enfermedad. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría saber, si es tan amable, qué papel jugó o jugaron los Luca de Tena, que eran los propietarios del ABC y que pagaron el Dragón Rapid, y qué papel jugó la UNRWA para contrarrestar los efectos deletéreos de espionaje y de conspiración de la UME. Muchas gracias. ¿Y la Iglesia Nacional Católica? Siempre he tenido ese reconcome de por qué la República fue tan benévola con sus enemigos. ¿Por qué? Cuando estaban en la fase conspirativa, ¿por qué fue tan benévola? Otro sí. En el 32... ¿Alguna más? Sí. Yo quería preguntar si, porque no lo sé, si hubo algún intento de matar a Franco y nos hubiéramos librado de este personaje. ¿Hubo algún intento serio de acabar con él? Sí. Gracias por la exposición. Lo que me ha sorprendido es que no haya habido ningún comentario sobre la participación de la Iglesia y no sé si en el Vaticano hay suficientes papeles, que supongo que debe de haber un montón, y dada la adhesión inmediata que se produjo después del golpe, pues está claro que tendría que haber habido algunos contactos bastante interesantes antes, a los que no ha hecho usted ninguna referencia. Bien, gracias. Bien. Bien, pues sucede lo siguiente. empiezo. Sí, perdón, ¿me van a hacer otra pregunta? Perdón. Sí, la última pregunta. Cada sí. 6 meses había un golpe. En el 32 tiene que haber, para el historiador, la pregunta mía es la siguiente. Tiene que haber unos telegramas, no de Lázaro Cárdenas, que fue el presidente de México cuando la tragedia, sino el anterior a Lázaro Cárdenas, unos telegramas muy elocuentes donde le pedían al ministro de la guerra, al puñetero Azaña, fusílalos, fusílalos. Esos telegramas tienen que estar en algún sitio. Fusílalos. Y eran 20 africanistas generales, todos cómplices de aquella sanjurjada. Aquella sanjurjada. Bueno, en fin, por no hablar luego... Muchas gracias. Cada 6 meses un golpe. Bien, a la primera pregunta, yo tengo que decirle que no lo sé, no conozco el caso de... conozco el caso de ese periodista por lo que he leído en la prensa. Nada más. Caracterizarlo como una víctima del franquismo me parece un poco exagerado. Eso tendría que responder el gobierno polaco, ¿no? Y poner encima de la mesa los papeles que tengan, pero ligarlo a que su padre fue un niño de la guerra, que exiliado a la Unión Soviética y tal, me parece un poco traído por los pelos. Pero, insisto, no lo conozco. No lo conozco. La segunda pregunta es la famosa instrucción reservada de Mola, que habla solamente de una sublevación militar. Bueno, Mola, en general, lo que viene a decir, que era correcto, correcto, es decir, que, bueno, ¿por qué será la idea monárquica? No de Mola. No de Mola. La idea monárquica es, como he dicho, hacer la sublevación y poner a Sanjurjo al frente de la autoridad suprema del Estado y a Calvo Sotelo, que era el hombre político por excelencia,
como, digamos, el equivalente al jefe de gobierno o primeros entre pares del gobierno. Era una forma de repetir, si usted quiere, la dictadura de Primo de Rivera. Pero Mola tenía otra preocupación. Si Mola estaría al tanto, yo imagino, estaría al tanto, porque Mola no estaba aislado. Si eso lo dice en sus instrucciones reservadas, en primer lugar, claro, estas caen en manos del gobierno, podían caer en manos del gobierno, algunas cayeron en manos del gobierno, y se revela el pastel. Y en segundo lugar, porque a él lo que quería era conseguir que la mayor parte de los cuadros del ejército, oficiales y jefes, se sumaran a la sublevación, a una sublevación contra el comunismo y contra la anarquía. No olviden que esto es el factor fundamental, más que nada la anarquía y el comunismo, la presunta anarquía y el comunismo. Esto era la intoxicación que la UME desparramaba por todos los cuarteles de España. Pues entonces mucha gente pues, se hubiera echado para atrás, ¿no? Diciendo, bueno, esto vamos a triunfar, en fin, nadie se puede oponer a la voluntad omnímoda del ejército si estamos unidos, y por consiguiente en nuestras manos está el fijar los destinos de España. Bueno, pues muchos militares estaban inquietos, que no sabían tampoco de la conspiración monárquica, como es lógico, y fascista, pues creían que era una cosa más estrictamente militar. También tenían sus apoyos civiles, pero no sabían hasta qué punto los apoyos civiles estaban. Algunos sí lo sabían. Por ejemplo, entre el comité, digamos, de vigilancia diario de las operaciones de la UME, no lo he dicho antes, estaba el teniente coronel Galarza, Valentín Galarza. Hoy es un nombre completamente desconocido. Estaba dentro del Ministerio del Ejército, llevaba años en el Ministerio del Ejército, estaba en la UME y estaba también al tanto de lo que sobre la UME llegaba al ministro. Y era el hombre de confianza de la UME en el Ministerio del Ejército. Entonces, monárquico a machamartillo, obviamente no podía decir a sus compañeros que la sublevación era para restaurar la monarquía, porque muchos no lo hubieran aceptado. El papel del gobierno británico fue absolutamente negativo. Yo empecé a estudiar el tema de la sublevación en un libro que publiqué allá por el año 2012 o 2013, La conspiración de Franco, la conspiración del general Franco. Y ahí yo noté dos cosas muy importantes. En primer lugar, que gran parte de la información que llegaba al gobierno de Londres venía de la Embajada Británica en Madrid y de los consulados en España, por supuesto, y en la Embajada Británica se había hecho un cambio. El embajador favorable a la República que había habido hasta el año 1935, Sir George Graham, pues se había jubilado y había venido otro señor que no tenía ni zorra idea de las circunstancias españolas, un tal Sir Henry Chilton, y que no solo era muy de derechas, sino que además solo se relacionaba con la gente de derechas. Yo he leído todos sus informes políticos y hay algunos que son muy interesantes porque, claro, él, al fin y al cabo, diplomático profesional, pues él también decía cosas que, aun cuando dándole un matiz extremadamente derechista, él compartía el punto fundamental de que en España se preparaba una revolución roja. Y una revolución roja en aquella época, para los ingleses, era solamente una revolución comunista. Entonces, pues esto es lo que llegaba a Londres. Los cónsules, pues allí donde hay patrón no manda marinero, pues también orientaban la información en el mismo sentido. Es decir, que el gobierno británico, que tiene una gran diplomacia,
cuerpo diplomático, profesional y todo lo que quieran, quizá uno de los mejores del mundo en aquella época, probablemente el mejor, pues estaba mal informado. Pero además es que el gobierno británico no tenía demasiada simpatía por la República en manos en manos hazañistas, ¿no? Por así decirlo, de acción republicana. No tenía demasiada simpatía. Por el contrario, el gobierno británico, que practicaba una política de interceptación de telegramas con todo el mundo, sí había abierto la clave, sí había roto la clave de los telegramas que la Comintern desde Moscú mandaba al Partido Comunista Español. Y, por supuesto, nunca en ninguno de ellos apareció el tema de que hay que preparar la revolución, ¿no? Todo eso fue inventado por los conspiradores. Todo eso fue inventado por los conspiradores, a pesar de que algunos todavía lo dicen hoy. Son además muy graciosos. Yo he dado algunos ejemplos en mis libros de estos casos. Pero yo no he logrado ver lo que se subía a los ministros, porque a los ministros no se les podían subir los telegramas brutos, es decir, descifrados, más tenían que ser comentados. Y eso yo no lo he visto. No lo he visto. Quizá porque los ingleses los han destruido. Así de simple. Bueno, Pollard, mire usted, yo escribí un libro en 2 ediciones sobre el caso Pollard y luego un tercer libro con 2 colegas y amigos, un primo hermano mío, piloto, y un médico, un anatomopatólogo, que se tituló El primer asesinato de Franco. Y estudiamos muy detenidamente el tema de Pollard. En primer lugar, Pollard era un señor que estaba jubilado. Había hecho la Primera Guerra Mundial en los servicios de inteligencia y después de la Primera Guerra Mundial había estado en Irlanda, en Dublín, en Dublin Castle, con los servicios de inteligencia contra los nacionalistas irlandeses. Y antes había hecho cosas también de Marruecos, había brujuleado. Tenía un background, una experiencia de información militar. Pero en el año 36 estaba jubilado. Era más bien pronazi. Pero él fue allí porque se le ocurrió a otro amigo suyo que lo describió en el año 1937 en sus memorias. Y yo entiendo, bueno, no era MI5 o MI6, no era servicio de inteligencia ni interior ni exterior. Era un señor que obraba por su cuenta, pero con contactos con la inteligencia militar. Y yo esto no lo puedo documentar, pero todo hace pensar que como se llegaban noticias de las Islas Canarias, de que había mucha agitación social, exageradas, por supuesto, pero en fin, él supongo que consultaría con la inteligencia militar y dijeron, pues mira, chico, vete a ver qué ves por allí, nos traes noticias. Pero Pollard no tenía ni la más remota idea de cuál era la misión del Dragón Rapid. Lo único que tenía era la misión de que había que ir a Canarias, ya está, y luego volver en barco. La no intervención. La no intervención es otra cosa sobre la que se ha escrito largo y tendido. Pero lo diré en 2 palabras claves. Desde el año 1898 hasta el año 1975, es decir, durante casi 80 años, la política británica hacia España
la política británica hacia España. Ahora no lo sé, yo no tengo ni idea ahora. La política británica en España estaba condicionada por dos principios fundamentales. El primero, que el Reino Unido no tiene ni amigos ni enemigos permanentes. Tiene intereses permanentes, como había sido en el siglo XIX y según la fórmula clásica de Lord Palmerston, ministro de Asuntos Exteriores y luego primer ministro. Y en segundo lugar, para el caso de España, que lo que les interesaba eran dos cosas: estabilidad en la península. ¿Y por qué? Porque en la península estaba y está Gibraltar. Y Gibraltar era entonces, hoy ya menos, era entonces la clave de acceso al Mediterráneo. Y la clave de acceso al Mediterráneo para pasar y llegar a las posesiones imperiales, la India y países árabes y tal, muy ligados a Inglaterra, tenían que pasar por el estrecho de Gibraltar. Entonces, esas eran las dos condicionantes. Y los españoles, bueno, los españoles si se quieren matar, pues que se maten. Al gobierno de su majestad eso le da igual. Esto es brutalmente dicho lo que pasó con la no intervención. Vamos a cortar el suministro de armas a los dos bandos y así se agotan, en algún momento se agotan. Claro, cuando se adopta la no intervención ya se sabe que italianos y alemanes están ayudando a Franco. O sea que la intervención es una forma de salvar la conciencia, por así decir, con un subterfugio en el que nadie creyó. Por supuesto, en el que nunca creyeron los británicos. Falta de justicia social. Mire usted, yo he dicho que entre las condiciones necesarias, pero no suficientes, había esas faltas, carencias de retraso económico, político, social, todas las que ustedes quieran. Pero eso no llevaba a la guerra civil. No llevaba a la guerra civil necesariamente. La bolchevización. No había tal bolchevización. No había tal bolchevización. En el mes de septiembre, en agosto o en principios de septiembre, un exalumno mío, que ya naturalmente vuela por sus propios medios, David Jorge, va a publicar en los libros de la Catarata, se lo digo para que ustedes aquí y lo compren, el primer libro de una trilogía en el que examina los conceptos desde los cuales la Comintern contempla el advenimiento de la República en España y la forma en que se ayuda al Partido Comunista en la República. Bolchevización no la hubo en los años republicanos de paz y ni siquiera la hubo en la guerra. ¿Por qué? Porque Stalin no quería una república española bolchevizada. Ya sé que esto a muchos, sobre todo a los pumistas y trotskistas, que de todo hay en la viña del Señor, les suena a herejía. Mire usted, ¿qué quiere que le diga? Yo ni soy pumista ni soy trotskista, soy historiador. Y me guío de los papeles. Los Luca de Tena estuvieron hasta aquí mezclados, eran los que contaban en el ABC, y el ABC fue el periódico más crítico de la República, más exagerado contra la República, y además en manos de uno de los conspiradores máximos, que era Luca de Tena, padre e hijo. Estaban metidos hasta la coronilla en el golpe. Claro, como estaba el debate y como lo estuvo Acción Española y como estuvo La Nación. Claro, al igual que hoy pasa, hay que crear un estado de
conciencia política o pública en una gran masa de la población. Yo no quiero hacer ningún comentario sobre la situación política actual en España, pero para mí es, salvo la injerencia extranjera militar, muy parecida a la de los años 30. La honra fue una respuesta a la UME, fue una respuesta, fue mucho menor que la UME, tuvo mucha menor penetración en el ejército que la UME y prácticamente, pues en algunos sitios, los oficiales de la UNRWA, sí, en Barcelona, por ejemplo, en concreto, pues ahí ayudaron a rechazar o a machacar la sublevación. En muchas otras guarniciones se los pasaron por la piedra, los sublevados. Y hablando de asociaciones militares, ¿saben ustedes cuál es para mí hoy todavía el enigma mayor de la conspiración contra la República? No lo he dicho antes, pero lo digo ahora. El Ministerio de la Gobernación tenía una oficina de información y enlace con el Ministerio de la Guerra. Y a través de lo poco que queda de los papeles que yo conozca de la oficina de información y enlace, esta sabía que militares, desde generales hasta sargentos, incluyendo clérigos, músicos y demás, en la tropa, se les detraían cotizaciones en el Ministerio de la Guerra para financiar la UME. Para financiar la UME. ¿Lo sabían ustedes? No. Pues yo tampoco. ¿Ha respondido alguien cómo lo sabían? Pues no, yo tampoco. Pero eso significa que los militares fieles a la República y los policías fieles a la República en el Ministerio de la Guerra y en el Ministerio de la Gobernación tenían una idea bastante precisa de quiénes estaban en la UME, por lo menos, en la UME. Benévola, porque he puesto aquí benévola, ¿por qué he puesto? Alguien me ha preguntado algo que tiene que ver con algo de benevolencia. Ah, sí, la Iglesia. Mire usted, yo no soy un estudioso de la Iglesia, lo reconozco humildemente, he leído lo que se ha publicado por ahí, no lo sigo al día, pero en la conspiración militar, monárquica y fascista, por lo que yo sé, la República no intervino. La Iglesia no intervino. Eso sí, la República era esencialmente reaccionaria, estaba muy irritada, el Vaticano estaba muy irritado por los incendios de iglesias y por las exaltaciones de las turbas, como ellos lo decían, y estaban incómodos con el gobierno republicano. El gobierno republicano intentó negociar un concordato con la Santa Sede. Invirtieron muchos esfuerzos en convencer a la Santa Sede de que habría que arreglar las relaciones interestatales y tal, en plan concordatario, pero la Santa Sede se negó. Ahora, eso sí, cuando estalla la cosa y empiezan a quemar iglesias, pues imagínense, se ponen... Hay de vez en cuando algunos curas que participan en algaradas a favor, naturalmente, de las derechas, pero son pocos casos conocidos. ¿Intento de matar a Franco? Sí. Hubo intentos, no llegaron a nada. No llegaron a nada. Bueno, lo de los 6 meses fusílalos, perdóname que le diga que yo no conozco esos telegramas, no conozco a nadie que los haya sacado y por consiguiente que el presidente de México, antes de julio de 1936, dijera al presidente de la República o al presidente del gobierno español, fusílalos, yo eso no me lo creo. No me lo creo porque los mexicanos, perdónenme, son algo más sutiles, ¿eh? Y porque eso no se hace. ¿Fusilar a quién?
fusilar aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y al profesor. Espero haber respondido a todas sus preguntas. Si tienen alguna más. Levantamos la sesión. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Me voy a quitar la pajarita porque les aseguro que en casa no tengo pajarita.